Hola, ¿qué tal? Qué gusto que esté con nosotros de nuevo. Aquí estamos. Bienvenido a este episodio nuevo de la serie La obra de tus manos. En este análisis bíblico, este podcast Team Análisis Bíblico, con la doctora Pardillo y el doctor Anaya. Bienvenido, doctora. Muchas gracias. Doctora Anaya, bienvenidos. Gracias, saludos a todos. Y bueno, recibimos mucho ánimo para que le pidiéramos a la doctora que se quedara a otro episodio. Estuvo en el episodio anterior de esta serie entre la temática Dios, el trabajo y el hombre, y para qué es lo que ganamos, el trabajo, para qué es el recurso que tenemos, y estamos viendo los principios sobre dar. Hemos visto que se pueden dar a Dios ofrendas, diezmos, primicias y promesas. Y hoy tenemos justamente esa acepción porque queremos que usted sepa lo que pasa en los grupos, en las congregaciones y por qué aparecen en la Biblia estos ejemplos. El principio de promesas. Muchos desconocen el principio de dar a Dios también alguna promesa económica o de otro tipo. Y las promesas, más que palabras, son la integridad de nosotros puesta delante de Dios. Vamos a leer el pasaje de Eclesiastés 4, del 1 al 5. Eclesiastés 5. Eclesiastés 5, disculpe, del 1 al 5, para darnos cuenta de que este tema está en la Biblia. Doctora, si lo quiere leer. Sí. Cuando fueras a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace con los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Wow. Es tremendo. Un pasaje que algunos quisiéramos evitar al leer la Biblia. ¿Cuántos no nos hemos apresurado a prometer algo y no lo cumplimos? Qué tremenda porción. Y aquí es a Dios, porque a veces no lo hacemos entre uno y otro y es también muy tremendo. Cuando faltas a una Que no cumples promesa tu es palabra. terrible, pero a Dios, aquí por eso dice, ten cuidado, tú estás en la tierra y Dios está en el cielo. Entonces, la dimensión hay que guardarla, no se nos olvide. Promesas que fallamos a los hombres y más profundo, promesas que le fallamos a Dios. Es peligroso hacer una promesa a Dios y no cumplirla. Yo creo que este pasaje es una advertencia, básicamente, y una exhortación de parte de Dios a ser muy cuidadosos en las formas, porque con Dios obviamente no es un juego, no podemos pues manejar una relación con Dios como a veces lamentablemente lo manejamos con las personas, ¿no? Y creo que básicamente por estructura o por carácter, a veces ciertas personas o a veces cierto perfil de personas tenemos o tienen la tendencia de hablar de más y prometer cosas desde una perspectiva a los hijos, al cónyuge, al jefe, en muchos ambientes que realmente sabemos que no tenemos ni el tiempo ni la capacidad de cumplir, ¿no? Yo he encontrado, no sé qué piense la doctora, o qué pienses tú, Felipe, al respecto, que mucho de esto viene cuando las personas prometemos por emoción y no por convicción, cuando realmente no es algo que surge realmente de una relación personal con Dios, sino solamente de una emoción, porque, no sé, los demás lo están haciendo, y de pronto se hace lo que se conoce clínicamente como una histeria colectiva, ¿verdad? No, yo no me puedo quedar atrás, que fue mucho lo que les pasó a Ananías y Zafira, hablando de un ejemplo bíblico, ¿verdad? Quisieron como competir con Bernabé o tratar de alguna manera Con de lo que que estaba sucediendo. de lo que los demás los vieran y nada más así como que sin esa convicción, yo incluiría otro tema, sin esa fe y sin esa obviamente revelación y entendimiento de cuál va a ser el fruto de todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando ya se enfría la persona o ya de alguna manera ya se le pasó la emoción? Dice, ups, ¿qué hice, no? Y ahora como dicen por ahí, ¿quién podrá defenderme, no? Y entonces así como que, bueno, pues no importa, total, si lo hago o no lo hago, pues no afecta. Y Dios sí nos está hablando que hay un efecto espiritual. Yo he vivido, no sé si ustedes también, y lo digo con tristeza,
Personas que lamentablemente por hablar de más y hacer ese tipo de promesas, luego se meten en unas broncas, espiritualmente hablando y aún en el sentido a veces económico, porque no entendemos que esto no es la respuesta a una emoción o a un sentimiento, sino realmente es una convicción, es algo que estamos haciendo para Dios y que obviamente debe tener la seriedad de saber que Dios está detrás de esa promesa que nosotros estamos haciendo. Dice el versículo 1, cuando fueres a la casa de Dios. El contexto de no hacer promesas aquí que no vas a cumplir a Dios es precisamente cuando te reúnes y estás en la presencia de Dios, que tú quieres honrar y agradar a Dios en algo especial, pero que no debe ser por una emoción. Y una promesa es la que se hace cuando uno se casa. Exacto. Es una promesa sagrada, Claro. sagrada, ¿verdad? O sea, te quiero, me gustas, nos llevamos bien, vamos a casarnos, pero para hacer solemne y hacer serio esa unión, se promete, se va del nivel de yo me gusta, me agradas, quiero, a algo más solemne. Prometerle a Dios es cosa seria, doctora. Es un compromiso que no por lo que lo estén viendo que lo estamos haciendo muy cuidadoso, debemos de dejar de hacerlo, al contrario. Yo creo que debe de ser algo razonable, porque si es algo lo que Dios me ha dado, nada más que tenemos que tener cuidado con el contexto que tenemos religioso. Muchas veces vemos la promesa como un trueque. Si tú me das, si tú me haces, entonces te prometo esto. Y pues eso no es, Dios no es un trueque. Dios te va a bendecir, ores o no ores, des o no des, prometas o no prometas, porque Dios es bueno, porque Dios es Dios. La promesa tiene que salir del corazón, es algo que te mueve porque tú quieres prometerle a Dios, o sea, tu vida, tu dinero, pero tuyo. No puedes prometer lo que no te, No es tuyo. ¿verdad? Entonces eso es, creo, y por eso dice, ten cuidado, porque tú estás aquí en la tierra y Dios está en el cielo. Pero para Dios, qué bueno, porque no importa si tú das 1 millón de pesos o si tú prometes lo que sea, a Dios es lo mismo. Entonces lo que necesitamos es ver que la dimensión es nuestro corazón. Si es nuestro corazón, lo tenemos que ofrecer, y así que me es impuesta necesidad de darle a Dios de una promesa de mi vida, de mi dinero, de etcétera. Eh, Perdón, muchas veces hasta para bajar de peso queremos ofrecer a Dios. Te prometo, Señor, no comer pan, no comer de esto. No, si Dios no es dietista ni es, no, no, no. Tenemos A que cuidar. veces venimos de esta eh, cultura mesoamericana que querían ofrecer sacrificios para aplacar la ira de los dioses, pero ya el sacrificio fue ofrecido. Jesús es el sacrificio por nuestra paz, por nuestro perdón, por el amor de Dios incondicional. Claro, nos amaba aunque éramos pecadores, pero el pecado lo separa de nosotros, y al dar Jesús su vida por nosotros y pagar con su sangre, nos limpia para que Dios nos acepte. En ese sentido ya no podemos hacer nada, pero si estamos muy agradecidos, si estamos muy bendecidos, si estamos muy afirmados en algo, la naturaleza del hombre es ir más allá con un esfuerzo. Vamos a decir que la promesa que a veces uno le hace a Dios, también un poco emocional, pero que no debe ser, es el fundamento, es porque uno quiere darle algo más a Dios de lo normal, Sergio. Sí, claro, obviamente, como hemos hablado durante diferentes programas, el corazón es la base de lo que Dios ve y a lo que Dios le importa, ¿no? Dios nunca le vamos a dar por necesidad de Dios, porque Dios no tiene ninguna necesidad, ¿no? Entonces Él nunca nos va a pedir algo porque Él necesite. Siempre estará pensando en llevarnos una dimensión mayor de fe, de confianza, de madurez y de crecimiento. Entonces nunca será una motivación, digamos, egoísta de parte de Dios. Siempre Dios estará pensando en bendecirnos porque ese es su corazón, ¿no? Entonces, cuando de alguna manera una persona entiende que Dios ve el corazón, entonces será más factible que lo que nosotros prometamos no va a ser, no vamos a pantallar a Dios, ni vamos obviamente a hacer que Dios diga, wow, impresionante, ¿no? O sea, increíble, ¿no? Tiene que regresar al punto de la motivación de la gratitud, del agradecimiento, de la entrega y sobre todo el reconocimiento de que en mi vida lo más importante es agradar a Dios y vivir una vida que sea agradable a Dios. Bajo ese principio, Felipe, doctora, yo creo que es más difícil que nos equivoquemos
cuando se trata del dar en cuanto a lo que representa el riesgo de fallar, ¿no? O de no cumplir, o de decir algo que solamente está tratando de apantallar, no sé si a las demás personas, no sé si a Dios mismo, o a lo mejor a nosotros mismos, ¿no? Porque también hay gente, o por lo menos a mí me ha tocado, no sé si a ustedes, que da por culpa, ¿no? O sea, está tratando como de pagar Una una penitencia. especie de culpa por algo malo que hizo y como de, bueno, pues voy a restituir con dinero, ¿verdad? Y así no funciona con Dios. O sea, para Dios lo importante es el arrepentimiento y obviamente la transparencia y no que de alguna manera pues le tapo el ojo al macho con una lana porque así no funciona en el reino de los cielos. Nos decían que hay pocas expresiones en la Biblia sobre las promesas, pero yo encuentro una en el Nuevo Testamento, en Hechos 5, cuando todas las personas, si alguno siguió nuestro episodio anterior, hablábamos de la ofrenda y de que en Hechos 4, al final del capítulo 4 de Hechos, se menciona que los que tenían heredades y casas las vendían y daban no solamente sus diezmos, ofrendas, estaban dando todo. En el capítulo 5, la Biblia pone cuidado Dios en su palabra de describir la promesa de una pareja, porque dice el versículo 3 de Hechos 5, si me permiten leerlo, y unos más adelante dice, y Pedro le dijo a este hombre Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Aquí esta expresión de mentir significa que él había prometido, había hablado que la iba a dar. Sino primero cómo Pedro se enteraba y por qué usa mentir al Espíritu Santo. Y luego dice, reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendían, si tú la vendías por tu cuenta, no estaba en Era tu tú. poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, porque él lo dijo. Me imagino que las personas que estaban dando a él y su esposa dijeron, nosotros vamos a dar nuestra propiedad. No no estás mintiendo a los hombres. Tú les dijiste, pero estás mintiendo a Dios. Dice ahí, es lo tremendo. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Lo que dice Eclesiastés capítulo 5. Dice el verso 7, pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, la mujer de Ananías, se llamaba Zafira, no sabiendo ella lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Santo Jesucristo. Y ella dijo, sí. O sea, hasta le preguntó en cuánto la vendiste y ella convino en quitar una cantidad junto con su esposo. Ella dijo sí. En tanto, y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu Santo otra vez del Señor? Y bueno, la historia es que ella vuelve a caer, cae y muere como su esposo lo hizo. Entonces aquí vemos una pareja que promete una propiedad. Dice el capítulo 4, al final, que un hombre llamado Bernabé era un hombre importante, conocido, tenía una heredad, la vendió, trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Y Pedro es lo que le dice, si no la hubieras prometido, De era todos modos era tuya. tuya. Y la puedes vender y dar lo que quieras, pero tú dijiste, la doy toda. Toda. Ahora no mentiste a los hombres, no es a los que les dijiste, a los que nos dijiste. Me imagino que Pedro estuvo ahí, que la ibas a dar toda, mentiste al Espíritu Santo. Y eso me lleva como a decir, como decía la doctora, estábamos hablando un poquito antes de este tema, que es un poquito complicado, en Eclesiastés 5, donde dice el versos 4 y 5, Mejor que no prometas. cuando a Dios le haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumples. Ahora, nosotros porque somos buenos pastores y quisiéramos animar a la gente que todo es bendición con Dios, quisiéramos quitar el capítulo 5 del libro de los Hechos, doctora, donde habla Mentir de al un Espíritu juicio Santo. de Dios hacia la persona. Yo creo que tenemos que tener cuidado, no nada más de este hecho, sino de toda nuestra boca. Dice la palabra que Ajá. nuestras palabras Ujú. nos atan, nuestras palabras nos libertan, nuestras palabras podemos matar, con nuestras palabras podemos dar vida. Entonces, la palabra, la fuerza que de la palabra es tremenda. Entonces, cuando tú prometes, estás, todo tu ser, toda tu vida está hablando ahí. Que nadie Entonces, los obliga. claro, y Eso si es le, una promesa, es algo tuyo. pero es importantísimo hacerlo para Dios. Por ejemplo, eso es para mí ha sido como un reto de fe.
Cuando yo me prometo, Señor, te voy a dar un tiempo que estuve dando una cierta cantidad. No había de dónde, pero el Señor de alguna manera me hizo cumplir esa promesa, pero yo lo hice por mi gusto, por mi deseo de un reto de fe. También eso nos ayuda a crecer, porque nos comprometemos con nuestras palabras. Y si somos gente honrada, ¿verdad? Tenemos que cumplir. Y como dice la palabra, pues nunca Dios se queda con nada. Dios Es, tiene más cosas que darnos que nosotros que es pedir. que llegamos a un entendimiento donde entendemos que el tesoro que debemos tener es en el cielo. Claro. Entonces, sí usamos las cosas que ganamos para vivir aquí en la tierra, los recursos que obtenemos, pero realmente si vamos a acumular, dice la Biblia en palabras de Jesús, Mateo Ajá. capítulo 6, 19, 20 y 21, hazte tesoros en el cielo, porque usted es muy humilde, doctora, son ustedes muy prudentes, pero usted y su esposo han dado casas. O sea, aquí Ananías y Zafira no cumplieron, pero ustedes dieron casas. O sea, la gente cree que los pastores se hacen ricos con la congregación y usted teniendo sus casas de su trabajo de tantos años de odontólogos, las entregaron a la obra porque quieren hacer un tesoro en el cielo. No, además nunca ni llevas la cuenta. O sea, cuando es a Dios, no llevas la cuenta. Cuando llevas la cuenta eres usurero. Ya, Señor, conste. Estás como haciendo un negocio. Sí, no, no, es algo maravilloso y tienen que aprender a dar. Es algo maravilloso aprender a hacer promesas a Dios, porque eso nos ayuda. A Reta nosotros la fe. nos reta la fe y tenemos muy pocos retos de fe ahora. Con trabajos damos el diezmo. ¿Sabes que Dios no ve lo que das? ¿Sabes que Dios ve? Lo que te queda. Lo que te queda, a ver, hijito. Entonces, eso es muy importante. ¿Cuánto Dios me no das ve a mí? como nosotros. Algo que yo quisiera añadir, Felipe, doctora, y bueno, las personas que nos están viendo y oyendo, creo que una de las formas en que podríamos evitar caer en los supuestos que la Biblia nos advierte en Sí, este pasaje de sí, Eclesiastés es aprender a usar otro principio de la palabra, que es aprender a ser fiel en lo poco y así ya poder ser claro, fieles en lo mucho. claro. ¿A qué voy? A veces la persona se aloca y dice, pues yo prometo, no sé, gano el salario mínimo, pero prometo 1,000,000 de pesos, porque, o sea, en fe, ¿no? Realmente nunca has hecho una promesa. No fue sabio. Nunca has ejercido tu fe y la fe tiene medidas. Úsese conforme a la medida de la fe, dice la Biblia. Entonces, yo tengo que usar la medida de la fe que tengo para todo, incluyendo para las promesas. Entonces, vamos a empezar. A lo mejor al principio no voy a prometer 1,000,000 de pesos, voy a prometer, no sé, N cantidad de dinero porcentual a eso, pero ya ejercí mi fe, ya vi a Dios obrando en mi vida. Entonces, la siguiente promesa yo me voy a aventar otro reto de fe mayor. Creo que a veces es el problema, ¿no? Que la gente se quiere saltar esos procesos de fe, obviamente de experiencia con Dios, de caminar con Él y literalmente brincar un abismo que termina uno yéndose al precipicio en lugar de brincar el bendito abismo, ¿no? Entonces creo que eso, si le llamamos prudencia, podría ser un término, nos puede ayudar la prudencia a ser más entendidos de que una promesa tiene que llevar ese proceso de madurez, de crecimiento, de fe, y obviamente de ir viendo a Dios obrar, ¿no? Y no aventarme a la primera de cambio a home cuando ni siquiera he llegado a la primera base, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que aplica ese principio, ¿no? Sé fiel en lo poco. A lo mejor no vas a hacer una promesa de millones y a lo mejor el de lado sí es una de millones y tú dices, ¿por qué yo no? También, que creo que fue lo que les pasó a Ananías y Zafira, ¿no? Quisieron competir con Bernabé y Bernabé estaba probablemente en otro nivel espiritual. Digo, prueba de ello fue el llamado de Bernabé con Saulo, ¿no? Saulo. A lo mejor Ananías y Zafira todavía estaban en pañales, ¿no? Y lo que necesitaban era dar el primer paso y no írseles la boca de más y obviamente todo lo que eso representa, ¿no? Entonces, si nosotros aprendemos a dar los pasos de fe, porque mucha gente diría, Felipe, no, pues entonces siendo así, mejor no prometo nada, pero yo soy el que me estoy perdiendo la bendición, o sea, Pues es que, sería, es que sí está en la Biblia ese concepto, diezmos, ofrendas, primicias y como que el reto más grande después el clímax es promesa, porque nadie te obliga, o sea, ya entregaste tus diezmos, ya estás ofrendando, cuando abres un negocio, inicia el año, entregas primicias, pues ya estás cumpliendo con todos los parámetros bíblicos, pero de pronto
sueltas una promesa o te invitan o te animan, porque yo recuerdo una historia que me contó un político de un partido que tenía muchos años en México, que cuando iba a hacerse algunas, empezaba el presidente en turno, en este caso, a hacer algunos proyectos, junto a los hombres más ricos de México en un salón, 50, 60, no eran muchos, y les dijo, todos vamos a dar. Y les pasó así pues alguna cosa donde la anotaban los millones de pesos que iban a dar. O sea, en todo movimiento de que va a crecer, que va a necesitar recursos, a veces esta forma de cooperación entre todos se logran resultados más grandes que cuando una persona sola lo hace. Y esto está en la Biblia. De hecho, ahí está en el libro de los Hechos que de lo que se recibía le daban a todos conforme a su necesidad. También otro ejemplo en la Biblia de una promesa o de una colecta de esta magnitud, vamos a llamarlo así, es cuando David recoge una ofrenda, él promete una ofrenda aparte de sus diezmos en Crónicas 29 y luego todos los príncipes y líderes de su reino, de los que están, también dan. O sea, ellos ya han diezmado, ya ofrendan, ya dan primicias y esto que están dando en Primera Crónicas 29 es como un top. Por eso, si tú no eres fiel en tus diezmos, dirías tú, Sergio, como estás, en tus ofrendas, y en tus primicias, que es lo que dice la Biblia en qué términos general, pues primero sé fiel y luego prometes, como que es el final, como dice la doctora, para estirar tu fe y no ver que no te alcanza, sino que Dios te provee para dar y aún te bendice más en algunas cosas que no esperabas. Sí, o sea, la promesa no puede ser el punto de partida de una vida de dar. No es al final. Tenemos que empezar con lo que la Biblia marca como pagarle a Dios los diezmos, que ahí sí estamos hablando que no es una cuestión de emoción, es pagarle. Los diezmos no se los damos ni se los ofrendamos, a Dios se los pagamos. Porque si no los das, dice que los robas. Exactamente, ahí entramos en una dimensión diferente. El diezmo es de Dios, está consagrado para él. La ofrenda obviamente ya representa ¿Sí? esta gratitud que hablamos. Las primicias, pues es obviamente encomendar a Dios lo primero de mi vida, de obviamente mi año, de mi negocio, mi trabajo. Y la promesa, que viene siendo un pacto con Dios, un voto con Dios, ya entra en una dimensión de alguien que ya ha estado practicando esto y que entiende el Creo principio que ese es el y balance. que se vuelve voluntario. Ahí sí ya no hay una cuestión donde, o sea, es algo que No te surge. pueden obligar a hacer una Sí, no, promesa, eso es totalmente no, voluntario. y es con Dios. Ujú. Mira Doctora. esta versículo aquí mismo en capítulo 5 de Eclesiastés. Fíjate, el capítulo 5 versículo 10. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Santo Y Dios. el que ama el mucho tener no sacará fruto. Entonces no es en el mucho tener, sino en el mucho dar. La felicidad que dijo Jesús Dar, la encuentras más en dar que que en recibir. recibir. Y eso lo hemos experimentado cuando, yo me acuerdo, usted tiene ¿cuántos nietos, doctora? 16, ¿Y bisnietos? 14. Ay, Señor Jesús. Y yo me imagino, porque a mí me ha tocado que me ha dicho, aquí en León se produce mucho zapato y cosas de piel, que usted lleva, vamos porque le quiero llevar a mis nietos o acaba de nacer un nieto, una nieta y le quiero llevar unos zapatitos. Usted anda buscando llevarles un regalo porque cuando les da, bueno, en este caso los chiquitos no se dan cuenta, pero los papás, cuando uno lleva un regalo a otro, el ver el gozo, la alegría de la persona a la que bendecimos con lo que sea, nos da más satisfacción dar que recibir. Claro, claro que sí. Y dice la palabra que los padres deben de dar a los hijos y no los hijos a los padres. Siempre estamos en México al revés, que cuando que ya sea viejito que mis Mis hijos hijos me me mantengan. mantengan. No, señor. La Biblia dice que los padres siempre deben de dar a sus hijos. Si no tienes dinero, una bendición, una comida, algo, pero esa es la bendición de dar aún los viejitos. Si los pobres entendieran eso, como la viuda, sería otro Es que país. tenemos el entendimiento chueco Muy mal. de egoísmo y de avaricia, que es la raíz de los males. Yo quisiera leerlo para, es que está esta porción de la Biblia en Primera Crónicas 29, donde en el verso 3 ya David dice en el verso 2 que diezmó del fruto de sus guerras y sus batallas, él apartó lo que era de Dios, pero dice en el verso 3, además de lo que ya yo di,
por cuanto tengo mi afecto, y ahí es donde la doctora nos está diciendo, porque yo quiero hacerlo, porque yo amo, porque entiendo el gozo y la alegría que es para mí, para honrar a Dios, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro, plata, que además de las cosas que yo ya aparté, mis diezmos y ofrendas para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Y empieza a decir 3,000 talentos de oro, oro fino de Ofir, 7,000 talentos de plata, y oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata. Y luego dice el final del verso 4: ¿quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria o una promesa, si se puede llamar, a Dios? Entonces los jefes de familia, los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares, de centenas, los administradores de la hacienda del rey ofrecieron voluntariamente. La promesa tiene que ser voluntaria. Y dieron para el servicio de la casa de mi Dios casi el doble de lo que David dio: 5,000 talentos, 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce. Y el verso 9 dice: se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, de todo corazón ofrecieron al Señor voluntariamente. Lo vuelvo a repetir, voluntariamente. Como 4 veces. Es algo que necesitamos experimentarlo y la gente se está robando mucho si no lo está haciendo. Es algo maravilloso el vivir para dar. Pero me gusta lo que dice el verso 3, Sergio, que dice además. O sea, él ya dice que en el verso 2 dio, preparó. Entendemos que sus diezmos, porque en otra parte de los libros históricos dice que él había apartado el botín de las naciones conquistadas. Y uno diría, no, pues el rey David tiene un montón de dinero guardado. Diremos, es un millonario que tiene dinero en el banco. Cuando sale este punto y dice, todo lo que yo he guardado, lo he estado guardando para darlo para la casa de mi Dios. Y ahora sí que te voy a ganar con tus dichos: sopas, perico, toma la barbón. Ese hombre, teniendo un súper architesoro, lo hizo para entregarlo a Dios sin que nadie se lo exigiera. No, y a veces pensamos, ¿por qué la Biblia dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, verdad? Porque era dador. Pues obviamente tenía una naturaleza dadora, porque es curioso, David no prometió una parte, David prometió todo Todo el su tesoro. tesoro Sí. personal. Estamos hablando no del tesoro personal, con todo respeto, de un cantante o de un cantor hablando De en un el rico. templo. No, estamos hablando del tesoro personal del rey. Y uno de los reyes, pues obviamente después de él, nada más surgió Salomón, o sea, échate ese trompo a la uña, ¿verdad? Entonces, imagínate de quién estamos hablando. Y a mí me impresiona porque traducido en español, a veces oímos talentos y Y no lo que está captamos. diciendo David dice, estoy dispuesto a entregarlo todo para el templo de mi Dios. Tengo 100,000 kilos de oro, 100 toneladas. 100 toneladas, 100 toneladas. luego 260 toneladas de plata. Y luego eso es lo que él entregó. Dice, entrego oro para los objetos de oro y plata para los objetos de plata. Lo dejo en manos de expertos artesanos, o sea, la materia prima para construir todo. Y luego la gente que dio, los que ofrendaron, lo que dice el verso 7, entregaron 165,000 kilos y 10,000 monedas de oro, 165 toneladas. más 10,000 monedas de oro. ¿No? O sea, Sabes que ya David se estaba yendo. Era antes de que muriera. sí, Entonces, claro. dice que Aventó todo el tesoro para el cielo. al cielo. Dice que hubo un millonario en un lugar tremendo y toda la gente, "Ay, se murió fulano de tal. Oye, ¿cuánto dejó?" Y dijeron, todo, Todo lo dejó. No se llevó nada, pues sí. todo. Pero David aventó su fortuna para Dios, ¿verdad, doctora? Y ve la fortuna, o sea. Y 100 tenía toneladas. muchos hijos y Sí. tenía muchos. Y los dejó con muchos recursos, pero le dio a No, Dios 100 toneladas. el primero. Y de ahí sale, pues, lo que fue el glorioso templo de Salomón, ¿verdad? Que es una de las Nunca se ha hecho una cosas. construcción Nadie. de ese tipo. Nunca. Y nunca se podrá volver a imitar porque fue única para Dios, fue única para Dios. Única y nunca habrá algo con ese costo y con esa belleza, nada de todo lo que Yo hice una suma, alguna vez me puse a sumar ya con la traducción a pesos o a nuestros días, vamos a hablar en toneladas, y era algo así como traduciendo las toneladas al precio de el oro para el año como 2020, que hice el cálculo, como 450,000
millones de dólares. Lo que está registrado aquí, solo que no está registrado la mano de obra. ¡Ay, jole! O sea, fue el material, 450,000 millones de dólares, que 450,000 millones de dólares no se pueden reunir ni juntando la fortuna en ese tiempo de los 10 hombres más ricos del mundo, ni la suma de los 20 edificios más caros del mundo dan. La suma de los 10 hombres más ricos del mundo, su fortuna, y la suma de los 20 edificios más caros de toda los que existen, juntando la suma de los dos, no dan 450,000 millones. Es demasiado, es mucho. Y creo que es, obviamente, como hemos venido hablando, es el top. O sea, estamos poniendo el top de que eso es en la historia Y eso bíblica. lo hicieron con una promesa que cumplieron ahí, prometieron y dieron. Y es obviamente el ejemplo de alguien que ya, pues, obviamente no estaba iniciando su vida espiritual, ni lo prometió cuando era pastorcito que estaba ahí cuidando las ovejas, lo prometió en el momento cumbre de su vida, de su relación con Dios, de su entendimiento que no se iba a llevar nada al cielo, de que tenía que acumular tesoros en el cielo porque ya iba para allá. Y David muere joven, doctora. David muere a los 70 años, ¿no? O sea, no estamos hablando de alguien que fue muy longevo. Como Alejandro Magno. Sí, claro. Entonces, Ese- estamos hablando de alguien que es- entendía que era su tiempo para entregárselo todo al Señor, ¿no? Doctora, si nos lee ahí mismo, pero lo que usted comentó para que ahí cerremos, el capítulo 29, 26 al 28. ¿Cuál en Ahí en Crónicas Crónicas. 29, 29? pero al final donde casi cierra 20, 26 al 28. dice. Así reinó David, hijo de Isaí, sobre todo Israel. El tiempo que reinó sobre Israel fue 40 años, 7 años reinó en Hebrón y 33 reinó en Jerusalén. Y murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria, y reinó en su lugar Salomón su hijo. Doctora, esta porción está al final de donde acabamos de leer lo Sí, que dio, lo que dio. o sea, lo que usted dijo, justo antes de morir, tal vez un año, meses o dos, él dio todo para Dios. O sea, lo acumuló toda su vida y al final uno dice, wow, este hombre es súper rico. Y no, el acto más grande de su vida todavía no es solamente lo que retuvo, lo que guardó, sino que lo entregó todo. Porque Mateo 6, esos ya son palabras de Jesucristo, Sergio, si no lo lees, Mateo 6, y ahí cerramos con un comentario en los que cada uno del 19, 20 y 21. ¿Qué dice esa porción tan 6, 6, 19 al 21, 19, 20 y 21? ¿Cómo dice? dice Mateo 6, 19 al 21, así, dice, no se hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino háganse tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está su tesoro, ahí estará también su corazón. David, por cuanto tenía su corazón en la casa de De Dios. Dios. Murió viejo, con riquezas. Y No, con pobre gloria. y con No le gloria. faltó nada. Nada. O Absolutamente. sea, cerró con broche de oro su vida. Ojalá que aprendamos a cerrar nuestra vida con ese broche de oro para la gloria de Dios. Wow. Pues bueno, creo que ahí tenemos un ejemplo de cómo podemos ir avanzando y verlo como meta en nuestra vida y definir en qué etapa estoy, pero con el propósito de llegar, si Dios nos permite, a un nivel, obviamente, de honra a Dios al tamaño que lo vemos en este ejemplo. No especialmente sobre las promesas que le podemos hacer a Dios, que estamos viendo que es como el escalón más alto, son diezmar, ofrendar, dar primicias y dar promesas. Quisiéramos hacer una oración para que toda palabra que tú hablas con Dios, no de finanzas, toda palabra donde tú le dedicas tu vida a Dios, donde tú le has dicho a Dios, yo te amo y te quiero seguir al final, Compromiso. lo pueda usted mantener. Dice la Biblia que no estamos solos, Él nos dejó al Espíritu Santo para ayudarnos a cumplir esas promesas y a caminar con Él. Si tú nos diriges en una oración y luego la doctora, para terminar con esto de prometerle a Dios y cumplirle. Pues Señor, hoy reconocemos que necesitamos tu ayuda, que no podemos solos, que sería imposible, Señor,
cumplir con todo aquello que quizás tenemos en nuestro corazón como expectativa. Así que ayúdanos, Señor, a que cada palabra que salga de nuestra boca primero sea con la prudencia y entendimiento de lo que representa y para quién la hacemos. Y después, Señor, que con la ayuda de tu Espíritu Santo podamos no olvidar, Señor. Si en algún momento hemos olvidado promesas, palabras que te hemos hecho, ayúdanos, Espíritu Santo, a recordar aquellas cosas que quizás estén pendientes en nuestro corazón contigo y que puedan ser llevadas a cabo con tu ayuda y con tu bendición. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Doctora. Yo te pido, Señor, por todas las personas que nos están viendo. Señor, llénalas con un espíritu de agradecimiento. Sí. Llénalas, Señor, de tu fuerza para poder hablar contigo, palabras que les comprometan, pero en virtud de su crecimiento espiritual. Señor, llénalas de tu fe, llénalas de tu espíritu y de tus bendiciones, Señor, para que su corazón esté rebosando de gozo y de alegría hacia ti. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias por sintonizarnos. Recuerde que el conocimiento bíblico lo puede llenar de orgullo, pero cuando éste se vuelve práctico y lo aplica, le cambia la vida. La palabra de Dios es para vivirla. Hasta la próxima. Recomiende estos episodios de podcast, el Team Análisis Bíblico. Aquí lo esperamos que esté enterado de los próximos episodios. Bendiciones. Gracias, doctora. Gracias, Sergio. Gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos este día y ser parte de esta familia del podcast. Ayúdanos a compartirlo con tus familiares, amigos y seres queridos. Si este episodio te ha bendecido, nos ayudaría mucho que nos escribieras una reseña o nos dejes un comentario en cualquier plataforma que nos estés viendo o escuchando. También puedes ayudar a que este podcast siga siendo una bendición a otros donando, por lo que te dejamos el link para que lo puedas hacer en la descripción de este episodio. Tus donaciones marcarán una diferencia en miles de personas. Repasa tus apuntes y busca ponerlos en práctica porque la palabra de Dios es para vivirla. Nos vemos en el próximo episodio.